de WhatsApp que se llama Familiares AFE. Ustedes han visto que en estos días hemos tenido un debate bastante intenso sobre precisamente el tema de cómo abordar las crisis y bueno, es nada más y nada menos que la charla que vamos a tener hoy, ¿no? O sea, es como si se hubiera anunciado esta presentación con el tema central de discusión en el chat. En este encuentro, quienes van a participar son quienes ya estaban anunciados, o sea, la doctora María Delia Michat, es médica psiquiatra, es docente en la carrera de posgrado de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Va a estar también Damián Gargolov, que bueno, por el apellido diría que es mi hijo, y bueno, él también es médico psiquiatra y está trabajando en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero y tiene actividad docente de posgrado, precisamente también en APSA, y hace supervisiones a residentes de psiquiatría. Y también, quien no estaba anunciado, pero que va a participar, es la doctora Teresa Walter, está mal escrito, creo que es con O, que bueno, después cuando corresponda que ella presente, hago su mención a sus antecedentes y por qué está hoy con nosotros. Bueno, empiezo. Somos 49 ya, así que creo que podemos ingresar. La agenda entonces del encuentro de hoy va a estar relacionado con las intervenciones públicas, bueno, de ayuda de familiares de personas que padecen esquizofrenia sobre las crisis, aunque qué antecedentes hay y qué actividades ha tenido particularmente AFE, y después, en líneas generales, va a girar alrededor del familiar que tiene la responsabilidad de cuidados, qué debe saber y qué debe hacer, ¿no? En instancias tales como la prevención de las crisis, con la detección precoz, o, bueno, está en curso cuáles son las estrategias de resolución. Y bueno, y posteriormente una descripción sobre las personas involucradas y los pasos para la intervención en las situaciones de crisis. La primera diapositiva, que espero poder pasarla, fui al final. Ahí está. Bueno, esta es una diapositiva que en realidad es un testimonio, es largo, pero bueno, lo voy a mencionar rápidamente. Es una persona que abandonó el tratamiento y se opone a reiniciarlo precisamente porque está cursando una recaída y bueno, no ha habido posibilidad de contactar ni al psiquiatra ni al psicólogo, es decir, al equipo donde se atendía, y también lo hizo con la justicia, pero no tuvo respuesta, ¿no? La condición del paciente es que vive solo en una vivienda que alquila la madre, que tiene 80 años. Es un caso real de hace varios años atrás que sucedió con un familiar que pertenece a la comisión directiva de AFE. Bueno, y el paciente lamentablemente vivía en un estado de abandono y rechazaba todo tipo de oferta de colaboración, ¿no? Con mucha agresividad hacia los familiares, hacia los vecinos, y con evidente riesgo para sí mismo y terceros, ¿no? Y tenía numerosas denuncias policiales de los vecinos, precisamente por las conductas agresivas que tenía con ellos, quienes, bueno, además de no prestarle ningún tipo de cuidado, en muchas ocasiones respondían más bien con agresión,
y permanentemente culpaban a los padres por no ocuparse de él, ¿no? Cuando el familiar iba a los servicios de emergencia y a la policía para hacer el traslado, siguiendo las normativas actuales, con la orden del juez, que es, bueno, como debe ser, ¿no?, para evaluación y eventual internación a juicio de quienes evalúen al paciente. En ocasiones decían que no tenías móviles ni ambulancias disponibles, con ese durísimo mensaje de que las que estaban eran para cosas más importantes. Y además las ambulancias cuando iban con chofer y enfermeros, sin incluir un médico que esté capacitado para intervenir en las crisis psiquiátricas, ¿no? Bueno, cuando finalmente concurrían y el paciente rehusaba subirse a la ambulancia y se mostraba agresivo, el personal de la ambulancia y la policía decían que, bueno, que ellos no podían hacer nada y se retiraban, quedando el familiar con el paciente, que en esta condición obviamente le reprochaba que, bueno, ¿para qué hizo todo eso, no? O sea que empeoraba el vínculo, ¿no? Y bueno, en una ocasión pudieron trasladarlo a un centro público de evaluación, acá en La Plata, que se llama el PRIEC, que estaba en el Hospital Reencuentro, y bueno, esto ocurrió sin estar en ese momento el familiar, porque él no pudo coincidir con toda la gestión de la ambulancia y el médico, y fue entrevistado a solas, obviamente, y bueno, el paciente seguramente debe haber minimizado su situación, le indicaron una medicación por vía oral y le dijeron que concurra a control con el médico que lo venía atendiendo. Desde ya no cumplió con ninguna de las dos indicaciones. Bueno, finalmente la familia contrató a un médico para que lo evalúe en domicilio, por supuesto de su propio, a cargo de la familia, porque era un paciente que se atendía en el sector público, y bueno, cuando fueron simultáneamente la ambulancia, la policía y el médico, al final logró internarlo con la intervención del psiquiatra, luego de casi un año de gestión. Aproximadamente, más o menos, con estos contenidos, seguramente muchos de los que están presentes han transcurrido por situaciones similares. A título de ejemplo, les comento que la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia de La Plata, AAFE, ha tenido intervenciones públicas sobre el tema de las crisis psiquiátricas, ¿no? Particularmente esto fue en el año 2016, cuando se celebró el Día Mundial de la Salud Mental en la sede de la Universidad Nacional de La Plata, en la Secretaría de Relaciones Institucionales, que el tema fue precisamente ese, ¿no? Las crisis psiquiátricas y el reclamo por darle una respuesta, sobre todo por parte del Estado, ¿no? A raíz de esto, también el diario El Día hizo una comunicación muy importante sobre el tema de crisis psiquiátricas, en la cual obviamente participó AFE como la que aportó información relevante. Y bueno, a raíz de todo esto, en AFE empezamos a trabajar en un protocolo de intervención en crisis, que esto lo fue desarrollado en 2016 y 2017, pero después, viendo que no tenía posibilidades de avanzar, precisamente porque no había una respuesta por parte de los contactos que habíamos establecido para poder llevarlo a cabo, y además porque tampoco estaba siquiera una red de servicios públicos, ¿no? de cuidado de la salud mental que pudiera implementar precisamente este protocolo en borrador que veníamos haciendo. Pero bueno, esto se hizo en su momento y por supuesto está absolutamente disponible como para intentar reflotarlo. Desde luego que para eso se requiere un grupo de apoyo y de personas y profesionales interdisciplinarios para intentar llevarlo adelante. Respecto de las normas que existen a nivel
bueno, nacional, perdón, a nivel nacional y provincial, que tienen que ver con la resolución de las crisis. Bueno, en la Ley Nacional de Salud Mental y en el decreto reglamentario de la misma, 2010 y 2013, hubo, sí, mensajes y contenidos relacionados con esto. También esto está en el Plan Nacional vigente de Salud Mental, 2013 y 2018, digo vigente porque, bueno, no se hizo otro, y que es el plan de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, en la que crea equipos interdisciplinarios para hacer la atención de las emergencias y urgencias, y el seguimiento, ¿no?, en los 3 sectores de la salud. Y también este plan establece pautas respecto de la red de servicios con base en la comunidad, que dispone o que genera el compromiso de desarrollar todos los dispositivos intermedios. Bueno, esto es lo que dice el plan, lo que dice la ley, y que también se acompaña con contenidos más específicos en otros documentos, como por ejemplo el tercero, que se titula como Lineamientos para la atención de la urgencia de salud mental, que es también de la Dirección Nacional de Salud Mental del año 18, y esta misma instancia del Ministerio de Salud de la Nación, el año pasado, hizo un documento que se llama Recomendaciones para la sustitución definitiva, bueno, instituciones con internación monovalente, en la cual también describen los dispositivos y los procedimientos, ¿no? Por otra parte, hay que tener en cuenta que particularmente aplicable para las fuerzas de seguridad, para la policía o todas las fuerzas de seguridad que intervengan en las crisis psiquiátricas, hay un programa vigente del Ministerio de Seguridad de la Nación. Tiene 7 años y está vigente. Y por último, hay un manual de atención de las emergencias médicas del SAME, el Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Provincia de Buenos Aires, que fue publicado en el año 2016. Lo cierto es que todos estos documentos están vigentes y presentes, pero la realidad es que los dispositivos que ordena crear y los programas de atención, hasta el día de hoy, al menos fuera del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde sí funciona con un SAME psiquiátrico, hasta donde conocemos, no tiene respuesta en otros sectores del país. Bien. Acá simplemente les muestro qué es lo que prevé el SAME de la provincia de Buenos Aires, con dos imágenes. Una es el triage, que es el método, ¿no?, de identificación de las circunstancias que hacen a cada una de las condiciones de intervención, siendo el código rojo el de intervención inmediata, y ahí es donde precisamente hace claramente referencia a enfermos psiquiátricos violentos con riesgo para la persona y para las cosas, ¿no? Así que ahí perfectamente satisface la necesidad del involucramiento de este servicio de emergencia. Y después, también las solicitudes psiquiátricas, así está identificado, ¿no?, con estas 2 palabras, para que este SAME intervenga, son las condiciones que están descritas ahí, ¿no? La orden judicial, la orden médica con una serie de requisitos, tanto así de los pacientes como en los demás actores involucrados. ¿Y cuáles son las personas y los dispositivos que están involucrados en una crisis? Son muchos. Bueno, después en las charlas que va a dar la doctora Michat y la doctora Walter, se va a especificar claramente cómo es esto, cómo intervienen cada uno, pero bueno, simplemente acá es un listado como para tener presentes quiénes son. La persona con esquizofrenia, el familiar, el equipo interdisciplinario ambulatorio,
bueno, que atiende al paciente, ya sea en el ámbito público o privado, de la seguridad social, las fuerzas de seguridad que están previstas que su involucramiento, el equipo de urgencia para intervención en crisis, que, bueno, que sabemos que tiene sus déficits, la ambulancia para traslados con personal idóneo, que, bueno, que lamentablemente fuera de Cava, como dije, hasta donde sabemos no ocurre, la existencia y la disponibilidad de una cama para una eventual internación en una clínica o en un hospital público, la red sociosanitaria intersectorial integrada de salud mental, hoy por hoy solamente existen los papeles, se está gestando aparentemente, pero no hay, al menos no tenemos información fehaciente de que esto esté desarrollado como para efectivamente intervenir. Ojalá, bueno, me esté equivocando y esto efectivamente existe, pero bueno, públicamente no hay información de que sea así, ¿no? Se confía que, por supuesto, esto se logre, ¿no? Y por último, programa de intervención en crisis que, bueno, está, como dije, el SAME psiquiátrico de Cava, que verdaderamente funciona muy bien. Esta es una diapositiva que, bueno, que muestra cuáles son todas las personas involucradas, digamos, otra forma más de ver la complejidad que tiene los cuidados de la salud mental, bueno, en la sociedad. Un dato importante, ¿no? ¿Qué debe tener, qué debe solicitar el familiar al equipo tratante frente a una crisis severa? Bueno, primero, y fundamental, es un certificado donde conste los datos del paciente con su DNI y domicilio, el diagnóstico, el tratamiento que está recibiendo actualmente, cuándo fue la última consulta y cómo estaba en ese momento, cuál es el estado actual, en ese caso, como no lo está viendo al paciente, pone según las referencias que aporta el familiar, y en función de esa referencia, de cómo está, hace la evaluación, la recomendación de evaluación por un equipo de salud mental interdisciplinario, regularmente es un médico, y así, bueno, Teresa, la doctora Walter, seguramente nos va a ilustrar sobre esto, para determinar si efectivamente se encuentra en situación de riesgo, para así terceros que indica una internación especializada en salud mental. Y por supuesto, tiene que llevar el nombre de la clínica o el hospital donde va a ser trasladado para evaluación y eventualmente pueda ser internado. Bueno, vamos ahora entonces a pasar a la doctora María Delia Michat, que nos va entonces a dar su charla de, bueno, en realidad no es cuidar al cuidador, pero bueno, tiene otro título, esto es una diapositiva vieja. María Delia, bien. Todo tuyo, María Delia, desmuteate. Ahí se va viendo, ¿no? Ahí, perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar hoy ya en diciembre con las baterías bajas, llenos de cierres y momentos dificultosos y todavía con ganas de seguir prestando atención a estos temas. Hoy nos vamos a dedicar a la crisis en esquizofrenia, tratar de entender un poco de qué se trata, describirlas y tratar de ver qué se puede hacer desde la casa cuando uno convive con una persona en crisis. Ahí vamos. Bueno, entonces, ¿qué motivó esta charla? Muchas veces lo que nosotros notamos son los déficits en la atención a situaciones de crisis, pero fue mencionando todos los dispositivos que hay en este país y algunos aplicados a algunos lugares del país nada más, para poder asistir la crisis, pero los usuarios y los familiares de las personas que padecen esquizofrenia están en constante exposición con esto y ahí se notan muchas deficiencias. Sí, en un estudio que se hizo en 2014 acerca de las necesidades que tenían los familiares en situaciones de crisis,
lo que más se rescataba es que la gente necesita información, o sea, necesita saber qué hacer en la crisis, necesita apoyo profesional e institucional para el manejo de la crisis, y necesita que la atención sea una atención integral, o sea, que contemple a los familiares como parte del esquema y que existan grupos de apoyo. ¿De qué se quejaba la gente que tiene un familiar que padece esquizofrenia cuando existió una crisis? Especialmente que el hecho de que exista mucha demanda, sobre todo en el sector público, pero también en el privado, y las citas con los especialistas sean muy espaciadas, no se suele llegar, digamos, a la consulta cuando la persona está en crisis. Tiene una consulta muy lejos, ¿sí? Por ejemplo, la crisis está en marzo y la consulta es en mayo. Entonces, antes de la cita necesitan acudir a urgencias para recibir atención en este punto. Por otro lado, se quejan de que la atención es deficiente cada vez que van a la guardia, y muchas veces sucede que van a la guardia y si el paciente no está lo suficientemente grave, termina siendo devuelto a la casa, ¿sí? Sin recibir este familiar la atención merecida ni la información adecuada para saber qué hacer con su familiar. Esto motivó la charla. Entonces tratemos de saber de qué estamos hablando. El brote, ¿sí? Podría ser en esquizofrenia tanto el primer episodio como la recaída. El brote pertenece a una de las fases de los trastornos esquizofrénicos, puede comenzar de varias maneras, en forma más aguda, subaguda o insidiosa, o sea, de a poquito o muy rápido, pero en general está precedida por pródromos. Nosotros ya charlamos en la reunión que tuvimos sobre prevención de recaídas, de cómo detectar precozmente los pródromos, o sea, aquellas señales tempranas y de alerta que nos dicen que la recaída está por llegar. Un brote esquizofrénico sería entonces una eclosión aguda máxima de la enfermedad, donde aparecen una cantidad enorme y diversidad enorme de síntomas especialmente positivos, o sea, delirios y alucinaciones y comportamiento desorganizado y lenguaje desorganizado, donde el paciente ya empieza a perder el control de sí mismo y se empieza a tornar peligroso, y esta palabra habría que contextualizarla, ¿sí? O puede hacer daño a sí mismo o a terceros, porque no es capaz en ese momento de dirigir sus acciones. En general, un brote, que vendría a ser como la expresión máxima de la recaída, requiere medicamentos adicionales, ¿sí? O la internación en un hospital. Diferenciando las palabras crisis, urgencia y emergencia, diríamos que la crisis es algo subjetivo donde la persona o la familia o ambos sienten o se sienten sobrepasados en sus mecanismos de afrontamiento, ¿sí? Uno puede, ante diversas situaciones, sentirse o no en crisis. Si tiene la idea de que la puede manejar, eso puede no ser una crisis, ¿sí? Entonces acá, para que no haya crisis, tenemos que hacer fuerza en los mecanismos de afrontamiento. La gente tiene que capacitarse en mejorar las formas de afrontar lo que puede llegar a ser un brote. Por otro lado, la diferencia entre urgencia y emergencia. La urgencia, en este caso, sería la situación de brote que afecta la vida de la persona que padece el brote y de la familia, y que según este grupo requiere atención inmediata, pero a diferencia de la emergencia no hay riesgo inminente de vida, ¿sí? De perder la vida. Pero sí hay riesgo para sí o para terceros, ¿sí? Tanto de agresividad o de suicidio, por ejemplo, y requiere cuidados más intensivos, entre ellos la internación. Y la emergencia sí ya requiere atención inmediata porque se está en peligro de vida cuando la persona ya cometió un acto violento o agresivo o intentó suicidarse. Esto es muy importante tenerlo bien presente porque cuando uno vaya a llamar a la emergencia, ¿sí? O vaya a llamar al psiquiatra, hay que tratar de ver si es que estamos desbordados y no sabemos qué hacer, o si es que estamos desbordados porque la situación requiere otro tipo de cuidados, esto ya sería una urgencia, o hay riesgo de vida, esto ya sería una emergencia. ¿Qué tipos de formas, ¿sí? Hacen que la crisis pueda presentarse? Bueno, o con lo que llamamos brote en sí mismo, que es este conjunto de alucinaciones, delirios, pensamiento y comportamiento desorganizado, sumado o no a la agitación psicomotriz, agresión y violencia, sumado o no a una crisis suicida. Estas serían las tres maneras en que una persona puede tener que llegar a acceder a la urgencia.
En este caso, en el formato de brote, de alucinación, delirio y comportamiento y lenguaje desorganizado, ¿sí? Lo que tenemos que ir sabiendo es si a la persona tiene alucinaciones, si estas alucinaciones les dan órdenes, o lo insultan o lo acusan, esto agrava la situación, si la intensidad de esas alucinaciones es importante, la duración, la frecuencia, el impacto. Lo mismo con los delirios, si la persona en ese momento cree estar en peligro, o que otros están intentando lastimarlo, ¿sí? Posiblemente también ya el brote esté un poco más profundizado. Si piensa en forma ilógica o en forma extraña, si le cuesta organizar sus ideas, si cada 2 por 3 interrumpe sus frases, o si inventa palabras sin sentido, o que esto lo venía haciendo menos y ahora lo hace un poco más. Si hay algún trastorno del movimiento, por ejemplo, si repite una y otra vez algún movimiento, o ha dejado de hablar, o ya no se mueve, o si el comportamiento está desorganizado, o sea, si le cuesta dirigir su comportamiento a una meta, o sea, le cuesta hacer las cosas que habitualmente hacía, se desordena, ¿sí? Si hace los actos sin sentido, si está agitado, si está torpe, si está desinhibido socialmente, o si sus comportamientos son extraños. Bueno, todo esto nos daría la pauta de que estamos en crisis o brote. En el caso de la agitación psicomotriz, sí, queremos aclarar lo siguiente. Las personas que padecen enfermedades mentales, la minoría, digamos, tienen conductas agresivas, pero especialmente en los momentos de brote o en algunas fases de la recuperación, esto puede darse de esta manera porque la persona está a lo mejor tan agitada que le cuesta controlar sus impulsos o se siente tan agredida, tan lastimada por el entorno, ¿sí? Que puede lastimar a otros para defenderse, ¿sí? Entonces, es importante saber que esta agresividad podría ser dirigida hacia los familiares, que son el blanco más frecuente, ¿sí? De la agresión, pero que el familiar interprete que esto no es un ataque personal, que tiene que ver con que esa persona está tratando de defenderse de esos procesos internos que antes mencionamos. Puede ser la agresión en forma verbal, física, o restricción física, ¿sí? Atacar a alguien y restringirlo. Y con respecto al comportamiento suicida, que es otra de las formas en la que puede presentarse la emergencia, ¿sí? La persona en general empieza a hablar de la muerte, ¿sí? Estos son los casos en los que tenemos más suerte, que podemos saber qué está pensando la persona, ¿no? Pero a lo mejor se expresa, ¿sí? Diciendo que le gustaría estar muerto, que no se preocupe, ya no vas a tener que preocuparte por mí, ya voy a desaparecer, me gustaría dormir y no volver a levantarme. A lo mejor está combinado con otros síntomas depresivos, está consumiendo sustancias, ¿sí? Empieza a descuidarse a sí mismo, nos empieza a preocupar si le pasa algo, si se lastima, o si no come, o si no duerme, o está teniendo comportamientos imprudentes sin considerar las consecuencias. Bueno, esto es otra de las formas en las que puede presentarse, así que respecto al comportamiento suicida también tenemos que tener claro que puede existir, ¿no? Entonces, hoy vamos a estar hablando en este momento, en este punto de crisis, brote o recaída en sí misma, la crisis de la crisis, ¿sí? Pero sabemos que si estudiamos bien el caso, vamos a encontrar signos de recaída inminente unos días antes y signos tempranos de recaída tal vez una semana o 2 semanas antes. Entonces, les recomiendo volver a la charla que dimos acerca de prevención de recaídas, porque ahí está un poco más detallado y es muy importante saber que el brote en sí mismo, si uno lo analiza, no suele ocurrir sin anticipación. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nos damos cuenta que nuestro familiar está en brote y empezamos a tener miedo, desesperación y parálisis? ¿Sí? Primero, lo que vamos a hacer es calmarnos. Después vamos a tratar de focalizar en evitar conductas que empeoren la crisis. Y más tarde vamos a ejecutar el plan de acción que habíamos preparado, ¿sí? En la charla que dimos en prevención de recaídas. ¿Qué puedo hacer para calmarme? Esto es importantísimo, ¿sí? Siempre se hace la sugerencia de pensar el tema de los aviones, que uno no puede ayudar a otros si no se pone primero la mascarilla, ¿sí? Esta es la conducta. Es muy difícil ayudar, colaborar y resolver si uno no está calmado. Las funciones cognitivas no andan bien, uno no piensa con claridad, entonces calmarse no es simplemente para quedarse un poquito más tranquilo, es simplemente una necesidad para poder actuar mejor. Entonces es
muy importante primero calmarse. Y para eso, ¿qué podemos hacer? Y bueno, primero saber, se vino la recaída, ¿qué actitud tengo frente a la recaída? ¿Cuánto grado de temor tengo? ¿Cuánto estoy exagerando la situación? ¿Cuánto grado de control creo que tengo en la situación? Por otro lado, cuando estoy en situación de mi familiar con recaída, tengo que empezar a parar las rotativas, ¿sí? Tengo que tratar de posponer decisiones que son importantes, ¿sí? Si yo en ese momento necesitaba cambiarme de trabajo o hacer una mudanza, hay cosas que tengo que frenar. Estas son muy exageradas, hay decisiones menores, ¿sí? Que también habría que poder frenar. Por otro lado, si viene este momento, ¿sí? De la recaída, tendría que poder empezar a reducir la cantidad de cosas con las que tengo que lidiar. Entonces, si empiezo a poder delegar, ¿sí? Algunas cosas, empiezo a poder establecer límites, o empiezo a frenar aquellas actividades que me estimulan demasiado, o aquellas cosas que me están estimulando demasiado, voy a poder afrontar mejor la situación. Es muy bueno y muy necesario regularizar hábitos y rutinas, ¿sí? Uno, cuanto más ansioso está, más nervioso está, más atemorizado está, más desesperado está, tiende a dejar de hacer las cosas que le hacen bien. Entonces, regularizar los hábitos y las rutinas es importante. No olvidarse de dormir bien, de alimentarse bien, de empezar el día con un propósito, de enfocar hacia las actividades de ese día, de hacer cosas a pesar de que uno no se sienta bien, de poder intentar hacer algo de ejercicio. Esto parecería un lujo en el contexto de crisis, pero no lo es, ¿sí? Es la manera de poder afrontar mejor la crisis. Por otro lado, buscar relajación. Y esto, sí, uno ya lo tiene que tener más o menos pensado, saber aquellas cosas que a uno le hagan bien, que le sean satisfactorias o que le resulten una recompensa en estos momentos de mucho esfuerzo, ¿sí? Cosas que le resulten agradables o que sepa hacer para calmar su propia ansiedad, desde aprender técnicas de respiración hasta hacer ejercicio, yoga, etc. Hay gente que dice, yo cuando estoy nervioso me baño, otro escucho música, toco un instrumento, hablo con amigos, planeo el día siguiente. Bueno, de alguna manera hay que buscar relajación. También distracción, ¿sí? Distracción no es solamente recreación, porque muchas veces uno no tiene ni ganas de recrearse. El punto es que la distracción es cuando uno está muy rumiativo, lleno de pensamientos pesimistas, preocupaciones, alarmas, alertas, ¿sí? Uno puede empezar a darse cuenta que esa forma de preocuparse puede interferir negativamente en lo que uno está haciendo. Entonces, tendría que poder aprender a distraerse de esos pensamientos negativos, ¿sí? De alguna manera bien práctica. Esto es un ejercicio difícil, pero muy importante para poder actuar con precisión en los momentos de crisis. Y por otro lado, saber que uno no está solo, que tiene que buscar apoyo, que tiene que hablar con otros sobre lo que está sucediendo, que tiene que hablar con otros de cómo se siente frente a lo que está sucediendo, y ahí llega el momento donde hay que activar la red de familiares y amigos, la red de apoyo, para que esta gente funcione como colaboradores en este proceso. Ahora vamos a pasar a que una vez que me ocupé de calmarme, ¿sí? Como familiar, voy a tratar de focalizar en qué es lo que no me conviene porque incendiaría la crisis, o sea, la empeoraría. Si mi familiar está con alucinaciones y delirios, no le diga al familiar que su alucinación no es real, ¿sí? Tampoco le vamos a decir que es real, pero no vamos a estar confrontando con lo que es una vivencia irrefutable para la persona, ¿sí? La persona escucha lo que escucha, ve lo que ve, siente lo que siente, ¿sí? Por lo tanto, decirle que eso no le está pasando, ¿sí? No es conveniente, y mucho menos en el momento de la crisis. Después veremos cómo desafiar esto en procesos en otros momentos, pero en el momento de la crisis no. Evitar tratar de persuadirlo de que lo que le está sucediendo no es real o que no tiene sentido, va en línea con esto, pero se refiere especialmente a los pensamientos, ¿sí? Decirle deja de hablar pavadas o de pensar pavadas, ¿sí? Esto es algo que a uno le saldría naturalmente, pero que no tiene mucho lugar en el momento de la crisis. No le pida a la persona que se calle o que pare de hablar. Bueno, basta, me cansé, no te quiero escuchar más. Eso no sería conveniente, ¿sí? Lo mejor es que la persona pueda hablar, ¿sí? Aunque a uno le sea difícil escuchar, porque nosotros necesitamos saber qué está queriendo decir, qué está pasando adentro de su cabeza. Es ese momento. Y además a la persona le hace bien y lo alivia poder hablarlo. No se enfrente, no discuta, no confronte
el contenido del delirio, ¿sí? Tampoco diga que eso es así o que es real, pero para esta persona, ¿sí? Lo que la persona está pensando es cierto, es certero. Por lo tanto, y con un grado de certeza, con una incapacidad de dudar de eso, que enfrentarnos a eso, discutir con eso, podría llegar a enojarlo, ponerlo ansioso o lastimarlo. Intente no enojarse, intente no entrar en pánico, ¿sí? Asusta mucho la posibilidad de una recaída, pero si estamos aquí sabremos que hay algunas cosas para hacer. No se culpe a sí mismo, no culpe a los demás, no culpe a la persona que tiene delirios y alucinaciones, y sobre todo no haga bromas, ¿sí? No se burle, no se ponga sarcástico, ni cínico, ni crítico, no se ría, ¿sí? Porque lo que a esta persona le está sucediendo, ¿sí? Necesita ser escuchado, necesita ser comprendido, ¿sí? No objeto de burlas, no está haciendo nada de todo esto a propósito. Y por otro lado, si el delirio o la alucinación lo involucra, ¿sí? No lo tome personalmente, esto no es culpa de nadie. Tampoco pretenda estar de acuerdo con ello, ¿sí? Les venía diciendo, ¿no? Así como uno no tiene que refutar, tampoco tiene que adherir, ¿sí? No tiene que subirse al delirio de la persona. Y insisto, cuando el delirio lo incluye, comuníquese siempre con el equipo tratante porque ahí las cosas se empiezan a poner un poco peor. Y como siempre, tómelo en serio, lo que le está pasando es muy serio. Si la persona tiene ideas suicidas, lo que estaría bueno hacer es no sugerirle a la persona que eso que él está pensando o está sintiendo, ¿sí? Es un llamado de atención. Bueno, deja de llamar la atención, por favor. Bueno, eso no, porque cuando la persona tiene ideas suicidas, ¿sí? Lo que está buscando al comunicarlas es ayuda. No sugerirle tampoco, por miedo, a veces a uno le agarra ansiedad cuando escucha eso, que una solución rápida. Por ejemplo, bueno, entonces, ahora que pasó eso, anda a dormite, ¿sí? Bañate y seguro que mañana te vas a sentir mejor, ¿no? Ese es el momento de sentarse y escuchar un poco más. Tampoco darle consejos rápidos o express, bueno, dale, ponete bien, superalo, porque esto hace que la persona no se sienta para nada escuchada, no se sienta para nada comprendida y mucho menos valorada en el hecho de haber estado comunicándose. Trate de no entrar en pánico y sobre todo trate de no tener una reacción exagerada frente al dolor, el miedo, la angustia, el terror que genera escuchar que alguien se quiere suicidar. No mantenga nunca esto en secreto, ¿sí? No mantenga nunca esto en secreto. No le prometa, ni haga promesas de silencio y secreto, ¿sí? Esto no puede prometerse nunca. Y tampoco ignore señales, ¿sí? Cuando alguien está hablando de la muerte o está hablando de cómo suicidarse o de cuál es la mejor manera y deje pasar esto y no comunicárselo a los profesionales. Tiene que comunicárselo a los profesionales tratantes. En el caso de que la persona esté agresiva o violenta, tratar de no enojarse, ¿sí? De no ponerse hostil y agresivo porque la violencia genera más violencia. Trate de no levantar la voz, de hablar calmado, de no hablar demasiado rápido, de no maltratar a la persona, ¿sí? De no restringirlo físicamente. Si esa persona se está moviendo, no intente interponerse ni restringirlo físicamente, déjelo caminar, ¿sí? A no ser que la persona esté por lastimarse o por lastimar a alguien. Y cuando la persona esté molesta, intente, ¿sí? No seguir la discusión, intente no discutir. Ahora, si yo no quiero complicar más a mi familiar, ¿sí? Y si yo no sé qué estoy haciendo mal, puedo revisar esto que estuve leyendo antes. Pero sepan que hacerse la pregunta, ¿qué cosas en crisis anteriores han empeorado a mi familiar? O sea, personalizarlo, conocer los detalles íntimos, ¿sí? De la persona, analizando experiencias previas, es la mejor manera, ¿sí? Uno puede apoyarse en lo que charlamos, porque seguramente van a encontrar cada uno de ustedes un ejemplo en eso, pero también saber que hay cuestiones bien personales que a la persona le molestan, lo irritan, lo sacan de quicio, ¿sí? Y que nosotros tenemos que saber o aprender a frenar. ¿Cómo ejecuto un plan? ¿Sí? ¿En qué momento, digamos, y de qué manera? Bueno, habíamos hablado del plan de acción en prevención de recaídas, los remito nuevamente allí, ¿sí? A que puedan verlo al video y tratar de sentarse un ratito a saber qué es cada uno de estos ítems. Vamos a tratar de ver cómo hoy estaría funcionando haber ejecutado ese plan de acción, ¿sí?
Habíamos hablado de lo que es la firma de recaída, que es el detalle personalísimo por el cual una persona va ingresando al brote, ¿sí? Los síntomas precoces, ¿sí? Los de recaída inminente y los de recaída. Por otro lado, cuáles son los desencadenantes del estrés y los momentos vulnerables de cada persona, qué estrategias de afrontamiento yo tengo, cuál es la estrategia de automedicación que arreglé con el profesional psiquiatra, a quién contactar cuando tengo que activar la red y cómo y de qué manera, y qué apoyo me brindarán los otros. Entonces, primero, número 1, tengo identificada la firma de recaída de mi familiar. Si no lo hice, lo reviso, ¿sí? Remítanse de nuevo al video. Hoy estoy insistente con eso, pero me parece que esta es una continuación. Allí van a tener un listado que dice cuáles son los síntomas que ustedes ya están viendo, ¿sí? Que están haciendo que la persona esté entrando en recaída. Hagan un listado y también una línea de tiempo y vayan dándose cuenta de que esto está llegando. Por ejemplo, en una hojita, y por eso los voy a poner así, en una hojita, tener anotado la firma de recaída del familiar y decir, esto empezó el viernes pasado, por ejemplo, está callado, retraído, no le interesa nada, está durmiendo mal, no quiere comer, está irritable, está de mal humor, tenso, ansioso, muy preocupado, y hace 2 días, ya que habla con palabras extrañas, que está descuidando su higiene, se está sintiendo observado, controlado, no está respetando las normas de la casa, no nos dirige la palabra y se está poniendo violento. Esto, así anotado, es material interesantísimo, ¿sí? Y muy necesario para el personal tratante, en el caso de que haya una internación, o para el psiquiatra y el equipo tratante de ese momento. Es material muy importante, por eso registrarlo es importante también. Ahora, 2, ¿puedo detectar factores desencadenantes? ¿Pasó algo en este último tiempo? ¿Habrá abandonado la medicación? ¿Está consumiendo drogas, alcohol? ¿Está pasando por mucho estrés? ¿Está muy exigido? ¿Habrá sucedido algo nuevo? ¿Un cambio en la rutina? ¿O conoció a alguien nuevo? ¿O se mudó? ¿O está por empezar una actividad o algún proyecto de nuevas exigencias? ¿O falleció alguien? ¿O nació alguien? ¿O estamos teniendo muchos problemas económicos? ¿O la pérdida de trabajo? ¿O hay problemas en pareja? U otra manera, ¿sí? En que la gente puede entrar en brote, está siendo demasiado sobreprotegido, ¿sí? Lo tengo muy, muy cortito, ¿sí? Que no salga acá porque tal cosa, que no haga esto porque tal otra, ¿sí? Eso genera mucho estrés también y promueve brotes. ¿Inició alguna medicación nueva? ¿Se peleó, discutió con alguien? ¿Hay mucha carga emocional o tensión en el ambiente familiar, de la convivencia? Hay muchas críticas o descalificaciones. Bueno, todo eso podría ser un factor desencadenante del estrés actual. Ha podido esta persona que escribe, ¿sí? El segundo punto, el primero fue la firma de recaída, ahora los desencadenantes dice, he podido identificar desencadenantes. Se puso de novio hace un mes, estaba incómodo con no tener dinero para invitarla a salir, le dio vergüenza llevarse la medicación a la casa de ella y no tomó la medicación por 2 semanas. ¿Bien? Esto alcanzaría para saber qué es un desencadenante importante y cómo actuar después en consecuencia para trabajarlo. Punto 3. ¿Cómo nos fue con las estrategias de afrontamiento? ¿Sí? De relajación, de distracción y de búsqueda de apoyo. Bueno, esta gente, esta familia, ¿sí? Escribió y puso lo siguiente. Le propusimos sentarnos a charlar y nos dijo que nosotros queremos que él abandone su rol de salvador del mundo y no se quiso sentar. Le propusimos salir a dar un paseo y lo rechazó, muy enojado, porque dice que no tiene tiempo para perder en todo lo que está haciendo. Le propusimos jugar a las cartas para no distraerse y se ofendió, para distraerse y se ofendió porque dice que no entendemos la verdad de su causa y que lo queremos distraer. Llamamos a un amigo, se encerró en su cuarto y nos gritó que dejáramos de meternos en su vida. Le propusimos que se dé un baño para calmar, se pegó un portazo y dijo que no le hablemos más, y lo vemos bastante refractario a cualquier propuesta nuestra. Si nosotros estamos hablando de que nuestras estrategias de afrontamiento, ¿sí? Fallaron de esta manera, estamos ya frente a una posibilidad de que esto se agrave. Ahora, este papelito, ustedes ya lo tenían escrito de la vez anterior, y lo empiezan a releer en ese momento y dicen, a ver, si mi familiar estuviera con relaciones, ¿cuáles serían las estrategias de afrontamiento? Bueno, parece que
si está con alucinaciones es bueno reconocer y empatizar con el sentimiento que acompaña a la alucinación. Por ejemplo, decirle, yo sé que eso debe ser muy molesto para vos, eso de escuchar voces debe ser muy molesto para vos, ¿sí? En vez de decirle, ay, lo que estás escuchando no existe, podemos decirle, uy, sé que lo que estás escuchando es muy molesto para vos. Eso genera empatía y reconocimiento del sufrimiento del otro. Por otro lado, intentar recursos de distracción, ¿no? Colaborar con el desvío de la atención. Cuando la persona está alucinando, podemos ayudarlo a que desvíe su atención, ¿sí? Pedirle, no sé, me estoy buscando el teléfono celular, ¿me podés ayudar? O algo por el estilo. Cualquiera de esas, cuando uno lo ve muy alucinado, podría llegar a ayudar. Invitar a la persona a charlar de algo que resulte agradable para ambos, ¿sí? Algunos sugieren recordar algún momento feliz, muchas veces eso no es tan sencillo de hacer, pero podría ser alguna charla interesante, o proponerle a la persona, ¿sí?, estar con otras personas con las que se lleve bien. Lo que importa cuando la persona está en alucinación es escuchar lo que tiene para decir, animarla a hablar abiertamente sobre la alucinación, qué le dicen, ¿sí?, en el caso de que sean auditivas, ¿sí?, qué le sugieren, porque una cosa es estar escuchando voces, ¿sí?, que le gritan o le insultan una vez por día, y otra cosa es que haya una discusión en su cabeza y que lo obliguen, ¿sí?, a ir a agredir a alguien, ¿sí? Entonces es importante saber qué está escuchando. Tratar de entender lo que la persona está hablando a veces, o con quién está hablando, identificar cuáles son las creencias que hay ahí debajo, ¿sí?, por qué cree que le sucede lo que le sucede, y hacer que las exprese. Con respecto al delirio, ¿sí?, saber que acordarse todo el tiempo que esas creencias son reales para el familiar, ¿sí?, aunque yo no piense que eso sea real, no importa, para esa persona es real. Escuchar lo que la persona tiene que decir, animarlos a hablar abiertamente. Tenemos que prestar atención, porque eso lo vamos a tener que comunicar a los profesionales de salud, es qué dice, ¿sí?, el delirio, cuán convencido está de eso, cuánto tiempo del día está pensando en eso, cuánto interfiere eso en la vida cotidiana, y qué reacciones tiene si yo le llegase a decir que eso no es así. Bueno, esto nos daría la pauta de cuán grave es el brote. Si me resulta a mí demasiado molesto esto que estoy escuchando, ¿sí?, puedo también tratar de cambiar de tema, porque prefiero cambiar de tema, ¿sí?, a reaccionar enojado o desesperado. En el caso del suicidio, algunas palabritas, porque tenemos pensado dejarlo para otro momento, pero si sabemos que cualquier persona que hable de suicidio hay que tomarlo en serio, ¿sí?, hay que avisar al psiquiatra, al equipo de salud, y no temer preguntar, ¿sí?, hay que preguntar, que uno pregunte acerca del suicidio no estimula el suicidio, al contrario, a la gente le da más tranquilidad saber que pudo compartir esa vivencia tan desagradable, ¿sí?, que la única solución que le encuentra es a los problemas de la vida cotidiana es la muerte, ¿sí? Entonces hablarlo no va a empeorarlo. Y después si uno puede explorar cómo lo haría, ¿sí?, cuán decidido está, si ya se agenció las cosas que necesita para suicidarse. Eso es una manera de darnos a nosotros la pauta de cuán grave es la situación de riesgo de suicidio. Esto sumado que si tuvo antecedentes previos de suicidio, de intentos de suicidio, y está tomando alcohol o drogas, la situación es aún más grave. Y nunca debo mantener un plan de suicidio en secreto. Tengo que tratar de estar calmado, escuchar y preguntar cómo se siente y permitirle que se descargue y comunicarme con el profesional. Y rápidamente, si la persona me dice que esto es inminente, ¿sí?, tengo que saber que está en un lugar seguro, avisarle a mi red de contactos, ¿sí? Y por otro lado, saber que esto no es una responsabilidad que uno pueda llevar solo. Posiblemente, y si no lo van a internar porque las ideas de suicidio no son de riesgo cierto inminente, vaya a tener que uno acompañarlo por 24 horas, todo el tiempo, durante un tiempo largo, y entonces esto no puede hacerse solo. Hay que juntarse con la gente que va a apoyar y no juzgar, y tratar de alejar a las personas que causen estrés o dificultades, ¿sí? No me tengo que poner muy exigente, tengo que tratar de ser respetuoso, y comunicarle a mi familiar que le agradezco que me haya confiado esto, que esto que me dice me importa, y que él me importa, que lo quiero ayudar, ¿sí?, y que posiblemente estas ideas de suicidio que tienen tengan que ver con esas cosas que escucha o esas cosas que piensa, y que eso tiene un tratamiento,
Voy a tratar de ser solidario con las necesidades, pero no sobreprotector, ¿sí? Y le voy a tratar de proponer actividades sencillas para tratar de sacarlo de esos pensamientos, y le voy a pedir que, en el caso de que salga, me prometa que si tiene ideas o planes suicida me llame, o llame al psiquiatra, o llame a la línea de atención al suicida o a las emergencias. Con respecto a la agresión, es importante saber que cada vez que hay agresión hay que avisarle al psiquiatra, hay que avisarle al equipo tratante, y si es muy grave hay que llamar directamente a la emergencia, ¿sí? Hay que todo el tiempo estar monitoreando la tensión muscular que puede haber, ¿sí? Si hay puños cerrados, si hay discusiones, si hay ceños fruncidos, si hay insultos. Tratar de minimizar lo mayor posible el estrés para que no se excite más. ¿Sí? Si la situación es que yo resulto un factor estresante para esa persona, me tengo que ir. Si hay otras personas o cosas que resultan un factor estresante, hay que tratar de correrlas de la situación. Y voy a tratar de intentar distraerlo con un cambio de tema, por ejemplo. Le voy a tratar de pedir que se calme, transmitirle calma. Le voy a explicar que una vez recién una vez que se haya calmado, yo voy a escuchar lo que tenga para decirme y voy a intentar ayudarlo, pero que lo primero es calmarse. Y si la cosa se pone un poco más seria, voy a ser clara y sin gritar, le voy a decir, basta, por favor frená, de esta manera no. Y si enseguida voy a tratar de pedir ayuda y no intentar de hacerlo entrar en razones. ¿Sí? Este no es momento de hacer entrar en razones a nadie, hay que frenar. Y si el comportamiento ya es inaceptable, es demasiado agresivo y difícil de soportar, no dudo en llamar al 911 e irme. Ya una vez que haya seguido la situación de agresión, voy a tratar de decirle, yo sé que vos estabas molesto, que estabas enojado, pero no tenés derecho a amenazarme a mí ni a nadie, no podés ser agresivo con nosotros, no vamos a poder convivir de esta manera, nosotros no toleramos ese comportamiento y tenés que buscar ayuda. ¿Sí? En los casos graves, si la persona no va a llegar a internación, hay que sacar todos los objetos que sean peligrosos, ¿sí? Y algunas personas, cuando tienen que lidiar con esto por mucho tiempo, tienen un cuarto seguro en la casa que tiene llave, candado, teléfono adentro para pedir ayuda. Bueno, hablamos también en la prevención de recaídas, la reunión esa, que muchas veces una de las maneras de afrontar la recaída es haber acordado con el psiquiatra una administración de medicación de rescate, le dicen algunas personas, ¿sí? Para el momento de la urgencia, de la emergencia, ¿sí? Esto tendría que estar acordado con el profesional, yo no lo puedo hacer por mis propios medios, eso tiene que ser acordado con el profesional. Ahí tenía este familiar que escribió todas estas hojas, una estrategia de automedicación acordada, ¿sí? Que habían quedado que le iban a dar clozapina 200 miligramos de rescate a la tardecita, una dosis de refuerzo por día, hasta nuevo control, y ahí están los nombres del profesional, el teléfono, y la persona escribe, no lo pudimos llevar adelante porque se fue de lo de la novia y no llevó la medicación. Punto 5 es a quién, cuándo y cómo contactarnos para obtener ayuda, y acá tenemos que prestar atención a dos partes. Una es la nuestra como familiares y la otra es la acordada con nuestro familiar. El plan tendría que estar escrito de una manera semejante a esto. Esto es lo que acordamos con nuestro hijo. ¿Qué ayuda me gustaría que me ofrecieran? ¿Cómo me gustaría que me ayudaran? ¿Cuándo? ¿Dónde? Él dice, yo no quiero que se rían de mis ideas, no quiero que me tengan cortito, no quiero que me obliguen a hacer cosas. ¿Sí? Eso es lo que él pide cuando está en brote. ¿Quién debe hacer qué? ¿Hay algo que no quiero que me pase? Bueno, yo no quiero que me amenacen, dijo la persona que padece esquizofrenia, no quiero que me amenacen con la internación, yo no quiero que me den aloperiol inyectable, no quiero que me llamen a la policía, no quiero que me lleven a la clínica, tal. ¿Qué tratamiento sí quiero? Acá tiene que estar, porque si no, bueno, yo no quiero un montón de cosas, pero ¿qué tratamiento sí quiero y qué quiero que pase? Bueno, esta persona dijo, Juanpi me habla muy bien, ¿sí? Díganle a él que me diga lo que me pasa, y Carlos, el vecino, me puede llevar a la clínica, y la clozapina está bien. ¿Bien? Esto es un acuerdo que se hace con la persona que padece esquizofrenia en momentos que no son de brote, no es en el momento de brote donde uno puede acordar esto. Y respecto a nosotros como familia es, bueno, ¿qué ayuda me gustaría que me ofrecieran? Querría saber si alguien me dice si esta situación es para internar o no y qué pasos seguir.
sea, me gustaría poder llamar a alguien que me diga eso, que mi esposo, ¿qué vamos a hacer? Mi esposo va a llamar al hospital, yo voy a llamar al psiquiatra, mi hija va a llamar al psicólogo, nos vamos a juntar y vamos a tratar de encontrar, de acordar algo con esta información que tenemos, y vamos a tratar de localizar a la novia de la cual no tenemos datos. Hay algo que no quiero que me pase, no quiero que discutamos y peleemos en familia. ¿Qué quiero que suceda en una crisis de emergencia? Y bueno, ahí están todos los detalles, y ahí a dónde llamar, la guardia del Hospital Alejandro Korn en este caso. Si logramos contactar con la novia, le vamos a pasar los números de teléfono de la emergencia, ¿sí? Le vamos a pasar una foto de carnet, si tuviese conducta suicida, le pasamos la línea de atención al suicida, le pido que anoten este número, esta es una línea nacional, que saque todo lo que mi hijo pueda tener cerca para lesionarse, si llegara a tener un arma, de enseguida tiene que salir de ahí, llamar a 911, si hay drogas y alcohol cerca, tratar de sacarlos, que no se vaya sin dejar nadie cercano hasta que lleguemos. Eso podría ser un plan acordado, no es lo que hay que hacer, ¿sí? Es un plan, una forma en la que el plan puede estar escrito. Si lográsemos conectar a la novia, sí, le pasaremos los números de emergencia, si tiene alucinaciones, le contaremos todo lo que ya vimos, si tiene ideas suicidas también, y si está agitado, lo mismo. Punto número 6. ¿Qué apoyo brindarán otros? Momento de activar la red social de apoyo que ya programamos. Esto lo vamos a ver en una charla posterior. Vamos a hablar cómo armar una red social de apoyo previamente al momento del brote, ¿sí? Para ya tenerla disponible, sacar la hojita, leer y ver qué hacer, y no tratar de improvisar en un momento tan delicado. ¿Qué ayuda me gustaría que me ofrecieran? Entonces, bueno, empiezo a pensar, yo no tengo auto, Carlos podría llevarme a buscar a mi hijo, no quiero que mi otra hija se quede sola, entonces le voy a pedir a Eugenia que la reciba en su casa. Juanpi, el amigo, puede llamarlo para decirle que, que está demasiado alterado y que tiene que volver a tomar la medicación, y lo puede invitar a tomar un paseo. Mariana se ofreció a hacer la comida por estos días, mi vecina me va a hacer las compras. Bueno, hay algo que no quiero que me pase, bueno, yo no quiero que me llamen para chusmear, si me llaman para chusmear voy a cortar, ¿sí? ¿Qué quiero que suceda en la emergencia? Y bueno, voy a activar la red, espero tratar de no enojarme mucho, si no me pueden ayudar voy a intentar calmarme, porque no quiero complicar más a mí. Bueno, nos indicaron la internación. ¿Cómo sigue? Quiero decir que la evaluación del psiquiatra, esto quiere decir que la evaluación del psiquiatra arrojó el dato de que nuestro familiar tiene riesgo grave, cierto e inminente para sí mismo o para los demás, porque está descompensado psicóticamente. Entonces, tengo que tener, como decía Pedro ahí, la documentación básica, DNI, credencial, algunos piden último recibo de sueldo o pago de la obra social, y la orden médica de internación. Ahora nos toca hacer que lo trasladen, ¿sí?, a la evaluación en guardia, porque definitivamente el personal de guardia es quien termina decidiendo la internación. La posibilidad del ingreso hospitalario no debe ser usada nunca y jamás como una amenaza, y es una situación nueva a la que vamos a acceder para obtener cuidados intensivos necesarios ante una crisis, y el paciente deberá ver al ingreso, intentaremos ver que el paciente intente ver al ingreso como una oportunidad para librarse de ese sufrimiento que le provocan sus síntomas. Bueno, muchas gracias por su atención. Ahora ya le daré lugar al resto de los presentadores.